Amigos, Libertad Financiera con Sisi y Augusto de nuevo. Este podcast, demos la bendición de Dios de poderlo transmitir cada semana. Hoy vamos a considerar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos de 1 al 10. Es muy importante porque es el día del buen pastor, que Jesús es nuestro buen pastor y Él es la puerta y entra por la puerta cuando se la abrimos, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. Dice Él, el pastor entra por la puerta, el que no entra por la puerta es un ladrón, un salteador, un bandido. Como Él entra por la puerta, ese pastor, las ovejas, conoce sus ovejas, y las ovejas escuchan su voz y lo oyen, lo conocen. Y lo siguen. Entonces nos invita a escuchar su voz y a seguir. Nosotros, cuando abrimos esa puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para escuchar al Señor, conocemos las disposiciones, las indicaciones, las condiciones que Él tiene para que nosotros estemos perteneciendo a su rebaño. En el compás católico encontramos muchas formas o de muchas maneras de oír esa voz. Cuando le hacemos caso con un presupuesto de ingresos y gastos, por ejemplo, o cuando pedimos un consejo para hacer una inversión, o cuando somos honestos con el otro, cuando somos buenos empleadores o buenos empleados. Esa es la voz del pastor que nos dice, por aquí es el camino, y nosotros lo podemos seguir. Entonces nuestro pastor tiene esa voz, que es su palabra. Y en el libro de Proverbios, por ejemplo, podemos rescatar este versículo. Dice, fortuna adquirida rápidamente al comienzo no será buena ni bendecida al final. También dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Eso lo habla con respecto a la deuda, por ejemplo, que es muy interesante en el compás católico cuando vemos el capítulo de la deuda. Otra voz del pastor, no seas de los que estrechan la mano de los que salen fiadores por una deuda, si no tienen con qué pagar, le quitan. Te quitarán el lecho donde te acuestas. No lo veo muy bien porque está un poquito oscuro. Yo creo que está hablando de ser fiador. De ser fiador, por ejemplo. ¿Qué nos dice en el compa? ¿Qué nos dice el Señor? El que fía. Tiene que asumir su deuda. Tiene que asumir la deuda del que fía. Lee, por ejemplo. El Señor también nos habla. ¿Por qué no lees otra vez el versículo que es que uno no sean de los que estrechan la mano, de los que salen fiadores por una deuda. Si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta el lecho donde te acuestas. Que habla el Señor también de su palabra y Él nos dice, son libres de seguirme o no seguirme. Él no nos obliga a hacer nada, ¿cierto? Pero nos enseña muchas cosas y Augusto y yo, pues que hemos venido conociendo tanto de la palabra y del Señor a través del compás y a través de la Biblia, hemos visto la sabiduría del Señor en el tema financiero. Entonces queremos compartir con ustedes eso. ¿Qué nos dice el Señor? Que seamos organizados en nuestras finanzas. Y dice aquí, ordena tu trabajo afuera, prepáralo en el campo y después edificarás tu casa. Esta otra cita, por ejemplo, que es muy linda y es para tener en cuenta en Proverbios 27 que dice 21. Sí, 23. 27-23, por el 27-23, léala por favor. Conoce bien el estado de tus ovejas, presta mucha atención a tus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre, ni una diadema indefinidamente. ¿A qué se refiere, mi amor, eso? Cuenta pues. Es que la riqueza no dura para siempre, es que la única riqueza que dura es la riqueza del cielo, a lo que estamos llamados a atesorar. Es decir, cuando nosotros oímos la voz del pastor, que nos llama a vivir ordenados, a vivir organizados, y a vivir de acuerdo a la ley de Él y a su palabra, pues sí alcanzamos una riqueza verdadera que es la que dura eternamente. Porque la de este mundo, lo único que queda de este mundo es lo que demos, lo único que dejamos, porque
sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Lo único que dejamos es lo que donamos. Lo que dice el Señor frente a los proyectos, frente a los emprendimientos, a los nuevos trabajos o a una inversión cualquiera, dice: los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita acaba en la indigencia. Tesoros adquiridos con engaños, son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. ¿Qué dice el Señor? Que hagamos las cosas con cuidado, que las planeemos, que no nos precipitemos a hacer locuras, porque ahí cuando nos precipitamos a hacer locuras, sin contar con la sabiduría de las enseñanzas que Él nos da, es cuando caemos en desgracia. Él es nuestro pastor que nos llama, esa es la voz a la que debemos acudir, pero hay otra voz de los que dice el Señor en su palabra, que entran, que saltan el muro, que son los falsos ladrones profetas. Y los falsos, sí. Es ese mundo que nos ofrece el consumismo, el despilfarrar, el compra, el debe. Es decir, esa voz del mundo es un falso profeta que nos llama, esa es la falsa voz. Entonces estén muy atentos a seguir al Señor en su palabra. Y recordemos que donde está tu tesoro, está tu corazón. Chao.